Señor, por este día, Dios, que nos has permitido, Señor, ver, que nos has permitido palpar, Señor. Oh Señor, te damos gloria, te damos honra, alabanza y honor a ti, oh Padre amado, Rey de Reyes. Recibe la gloria, Señor, y la honra, Todopoderoso. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Dios. Padre nuestro, gracias por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Gracias por cada hermano que está participando de este servicio, Dios. Te damos la bienvenida a cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos, Dios, que sea usted en medio de este servicio, de cada participación que cada hermano le toque hacer, Señor. Oh, Señor, que todo lo hagamos para glorificarte, para honrarte a ti, Señor, para darte gloria a ti, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por aquel sacrificio, Señor, en la cruz, que fue por nuestro pecado, por nuestra maldad, Señor. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Rey de Reyes. Oh Señor, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a ti, Señor, al apartar este momento, Señor, para adorarte y glorificarte, Dios. Y te pedimos que sea usted, Señor, en medio de este servicio, Padre. En medio de cada Dios, que salgamos edificados de este servicio, Padre. Que salgamos llenos de ti, Padre, de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Amén. Vamos a estar cantando, amén, el himno, amén, santo, 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 grande, eterno Dios, por la hermana Ana Camilo, la hermana Ana. Hermana Ana. Sí, gracias. Buenos días. Sí, vamos a cantar el himno Santo, Santo, grande eres tu Señor. Este está en el himnario célebre, el número 3. Es el número 3. Déjame buscarlo. Listo, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos a cantar como para el Señor con todo nuestro corazón. Dice, Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanza, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Amén. No está leyendo la lectura bíblica, amén, de Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Segunda de Pedro 1, 20 al 21.
Dice la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a estar en tiempo de consagración y arrepentimiento en oración. Con la hermana Yadira de Madrid. Sí, ahorita ya no está presente. Debe ser que ha tenido algún tipo de dificultad con la electricidad o el wifi. Y si al hermano David, si nos puede apoyar ahí. Sí. Voy a estar orando. Tiempo de consagración y arrepentimiento en oración. Vamos a estar orando esta mañana por ese tiempo de consagración a nuestro Señor. Quisiera que nos acompañaran en oración todos mis hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Señor, dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder honrarte y darte toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti, Señor, ya que sabemos y entendemos que tú eres el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios fiel, el Dios glorioso, el Dios santo, y que fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Padre, nos presentamos delante de ti bajo el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, ante tu presencia, Padre Santo, rindiéndote nuestras vidas en esta mañana, que nuestras vidas, Señor, sea una adoración, una ofrenda a ti, mi Dios, en esta mañana, y que podamos adorarte en el transcurso de todo el culto, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras vidas, con todo nuestro ser, Padre, y que lo hagamos con esa dedicación, con esa solemnidad, con ese temor, con esa reverencia, con ese amor a ti, Señor, porque tú te lo mereces, Padre. Padre, que entendamos en esta mañana que este es el mejor día en el cual tú nos has permitido estar hoy vivo para que te glorifiquemos, te alabemos, podamos bendecir tu nombre, Señor, porque somos privilegiados, Padre. De verdad, somos privilegiados de poder estar en tu presencia, de poder estar rendido a tus pies y darte honor, Señor, al que se lo merece, al soberano Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Santo de Israel. Padre, aquí están nuestras vidas. Señor, creemos que tú nos has limpiado con tu sangre, nos has santificado, porque nos hemos consagrado desde muy temprano a ti, Señor. Nos hemos humillado en tu presencia desde que nuestros pies pisaron los suelos. Hemos estado en tu presencia, Señor. Y hoy queremos ser una ofrenda todo el día para ti, mi Dios, una ofrenda de olor grato. Así que, Señor, que este día sea para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Amén. Vamos a estar yendo, amén, a la lectura bíblica de Hechos 15 al 18. Nos va a estar leyendo nuestra hermana Gloria García. Hechos 15 al 18.
Hechos 15, del 15 al 18 dice, Ah. con esto concuerda la palabra de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguo. Amén. 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 Vamos a estar entrando el canto, próximo canto. Jesús es mi rey soberano, por la hermana de la familia. Amén. Jesús es mi rey soberano. Jesús es Rey soberano. Está también en el himnario célebre, es el número 243. Vamos a cantar después de consagrarnos a nuestro Señor. Vamos a estar cantando con reverencia a Él, Señor, declarando que Él es nuestro Rey soberano, que Él es nuestro Rey anhelado, nuestro amigo anhelado. Y que vamos a estar cantando, mis hermanos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey, me ve cual hermano, es Rey, me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en luz, y en sombra o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey, mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Amén. Tremendo cántico, hermana. Vamos a estar entrando, amén, en la testimonio y petición de oración y acción de gracia. Amén. Si algún hermano tiene algún testimonio o alguna petición, para que estemos orando por sus peticiones, por su testimonio y una acción de gracia al Señor. Tiene los micrófonos abiertos, hermano. Buenos días. Le pido petición para que yo pueda salir del Boca de Toro, ya que estoy acabado y ya tengo días así, y le pido a señores que me ayuden en cualquier medio de poder cruzar y poder ir hacia la ciudad. Y también le pido por mi hija Natasha, ya que no tengo comunicación con ella. No sé cómo está. Amén. ¿Quién más tiene una petición? Buenos días, hermano. Yo quiero agradecer al Señor porque ya ustedes saben que en la área de Chiriquí
está siendo afectada fue afectada, pues. Entre eso fue una parte del área comarcal también que fue, comarcal es porque está habituada de gente, mi paisano indígena, pues, ocupada y muchas de la parte fueron afectadas, y yo le doy gracias al Señor que donde vive mi madre y mi familia no hubo daño ni nada de eso, pero el jueves mi hermano y mi hermana me estuvieron contando que ellos por urgencia y por trabajo tuvieron que salir de la casa para ir al pueblo a cumplir con sus deberes. En eso de salir, ellos tuvieron percance con el carro y casi se va a un barranco. Y no solamente eso, dice, cruzando, salieron de ahí, pasaron un lado, ellos pasando la carretera se hunde. Y bueno, ellos me contaban hasta llorando, mi hermano me decía, no pasó esto, no pasó lo otro. Y yo le doy gracias al Señor porque eran 2 de mis hermanos, iban en el carro. Imagínense tú si hubieran sido un accidente. Y yo más primero pensé en mi mamá, pues. Y yo quiero agradecer al Señor, pues aún con todo eso, Dios nos protege con una triste noticia, pues. Y bueno, yo le doy gracias, espero que con esto ellos puedan despertar en su corazón, ver que de verdad en tiempos tan peligrosos, cuando a uno le dio la oportunidad, a otro no. Y que ellos puedan despertar, que ellos puedan entender que Dios les ha dado la oportunidad a ellos para que ellos vuelvan su corazón al Señor. Que bueno, Dios ha cuidado de dolor en este sentido, dolor porque fue la cosa muy seria, dice mi hermano mío. No, él no es de contar llorando, y él me contaba, Gloria, el carro lo único que hizo pasar en la carretera se hundió, pues. Y eso es para darle gracias al Señor, porque de verdadmente Dios nos cuida a pesar que no somos tan ingratos con Él. Así que esa es mi acción de gracia, y también, hermana, estoy orando por mucha familia de mi paisano. No son familia nuestros, pero sí son gente mío, son gente de mí, y que han sido afectadas demasiado. Así que le pido que esté orando por ellos. En medio de todo esto, Dios pueda consolar sus corazones y también hablar sus corazones también. Esa es mi petición, hermano. Dios le bendiga, hermano. Yo sí quisiera que estuviéramos orando por la situación que todavía aqueja en nuestro país con referente al tema del COVID-19. Aparentemente el gobierno ha estado señalando o diciendo de que la situación estaba en cierto punto un poco controlada, pero ellos el día antes de ayer, no sé si se dieron de cuenta, la cifra se llegó a triplicar en lo que es contagios, y sabemos que todos los días hay más de 10 muertos. Entonces, ellos quisieron, como ayer en su noticia, querer como justificar o decir que esas cifras de gente contagiada eran informes viejos, pero la verdad, eso a mí no me convence para nada. He estado oyendo rumores de que hay un posible rebrote en el país, y parece que esto es lo que no quiere el gobierno aclarar con exactitud, ¿no? Así, para que estemos orando por esa situación, porque cuando hablamos de rebrote, eso implica de que personas que ya han pasado por el COVID puedan volverse a reinfectarse, y pueda también ver un aumento de contagio, ¿no?, en el país. Así que para que estemos orando por eso, porque la verdad, ellos quieren decir en sus conferencias verdades a media. Y cuando vemos estas cosas de que ellos quieren decir una verdad media, es porque quieren realmente decir una verdad, pero no decirlo con exactitud, para no alarmar a la población. Pero sabemos de que en el país hay un rebrote, hay rebrotes, y ellos quieren de una manera u otra querer taparlo, ¿no?
Así que para que estemos orando por esa situación también. Sí, hermanos, yo quiero no dar un testimonio en una acción de gracias, sino más que nada ampliar un poco más lo que es la comprensión de esta situación que estamos pasando por el COVID. O sea, con esta reapertura, nosotros hemos tenido la desventura en Panamá de que esto coincidió también con un evento meteorológico, que es el huracán ETA. Y entonces ustedes podrán darse cuenta que cuando hay una epidemia, y en este caso pandemia, y posteriormente se da algún tipo de desastre natural, la epidemia o pandemia se multiplica cualquier cantidad. Entonces, o sea, tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? De que esto se potenció fue porque en días patrios que hubo gente afuera visitando precisamente estos sitios como Bocas del Toro, Chiriquí, zona indígena y demás, fue que ocurre el evento meteorológico llamado ETA. Ahora bien, eso no nos quita que tenemos que ser conscientes y responsables, ¿no? Yo nada más le puedo atestiguar, hermanos, que yo he visto un comportamiento bien irresponsable de la gente, y me estoy refiriendo al área donde yo vivo, al entorno geográfico donde yo vivo, que es el distrito de Arraiján, el corregimiento de Vista Alegre y más que nada el sector del Tecal. Me imagino que esa misma condición, ese mismo mal comportamiento es el que se ha estado dando en todo Panamá y que también ha ayudado a aumentar la cifra. Así que en verdad que hay que estar orando para que Dios cambie el corazón y esa cabeza hueca que tienen algunas personas, y que los panameños muchas veces nos distinguimos es por eso, por ser tercos y necios. Así que bueno, esa será una petición más de oración, y que no debemos soltar, hermanos, porque si seguimos con este triste comportamiento, aquí nada más va a quedar, creo que una sola persona, y va a haber una desgracia en mortandad bien fea, hermanos, y eso es lo que no queremos. Amén. No sé si otro hermano tiene alguna petición o oración. Bueno, voy a estar orando, amén, por las peticiones y los testimonios, amén. Vamos a estar orando para interceder al Señor, amén, por cada una de nuestras peticiones, nuestros testimonios y acciones de gracia. Oh amantísimo Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, primeramente queremos darte gracias, Dios, porque tú has sido bueno. Y sabemos, Señor, que todo lo que pasa en esta tierra está bajo tu control, Señor. Todo lo que está pasando, usted tiene el control absoluto de todas las cosas, Dios. Y aún sabemos, Señor, que usted cuida la vida de los que son suyos, sea que muramos, Señor, o sea que vivamos, Señor, pero para ti vivimos, Dios. Para ti, si hemos de morir, que sea algo que esperemos, Señor, que en algún momento ha de pasar, Señor, y saber, Señor, que el día que tengamos que partir de esta tierra, poder tener un encuentro contigo, Señor. Señor, pero te pedimos, Padre, y te presento la petición de nuestro hermano Juan Mazón, Señor, que está varado en Boca del Toro, Señor. Te pedimos, Señor, que le permitas, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, que él pueda pasar, Señor, hacia su hogar, Padre, hacia su casa, Señor, para que esté junto a su familia, Dios. Oh Padre, te pedimos que sea usted guardándolo allá donde él está, Señor, en el nombre de Jesús. Librándolo de todo mal, Padre, a él y los que se encuentran con él por allá, Señor. Te presentamos a su hija Natasha, Padre, y te pedimos que Natasha se encuentre bien, Señor, y que él pronto pueda saber de su hija, Dios.
Oh Señor, que sea usted, Padre, obrando en ellos, Señor, en su familia, del hermano Juan, Señor. Oh Señor, y teniendo misericordia de cada uno de ellos, Dios. Oh Padre, también nos levantamos oración, Señor, por los afectados de ese huracán ETA, Padre, allá en Chiriquí, en Boca del Toro, Señor. Que sea usted, Señor, Señor, teniendo misericordia de cada una persona, la mayoría de personas que han muerto, Señor, y que están afectadas, son personas que lastimosamente no te conocen, Dios, que no han entregado su vida a ti para salvación, Señor. Y mucha de esa gente hoy día se ha perdido, Dios. Te pedimos que tenga misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que la gente pueda, Señor, palpar y que tu iglesia también pueda palpar, Señor, las cosas que están ocurriendo, Padre. Son señales, Señor, pero sabemos que todavía no es el fin, como dice tu palabra, Dios. Pero que tu venida está pronto y aún, Señor, que debemos estar preparados, no solo también para el día que tengamos que partir de esta tierra, Señor. Pero te presentamos a cada una de esas personas, Padre, que salieron afectadas por ese huracán, Señor, aquí en Panamá y en Centroamérica, Señor. Que sea usted, Señor, Padre Celestial, teniendo misericordia de cada uno de ellos, Dios. Teniendo misericordia, Padre, aún de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Que sea usted supliendo cada una de sus necesidades que hoy día están presentando cada una de esas personas, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Todopoderoso. Señor, te presentamos la comunidad indígena y la comunidad indígena Nove que se habita allá en Chiriquí, Señor, y en Boca del Toro. Padre, que casi siempre son las más afectadas en estos desastres naturales, porque son comunidades apartadas, Señor, que muchas veces hasta por el gobierno ha sido olvidada esta comunidad, Señor. Y te pedimos que sea usted, Señor, obrando en cada una de esas personas, esa comunidad indígena allá en Boca del Toro y Chiriquí, Señor. Tratando con el corazón de cada una de esas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea usted guardándolo, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Todopoderoso. También te presentamos por la situación, Señor, del COVID-19, Padre, que está enfrentando el mundo, Señor, y aquí en Panamá, Señor. Que sabemos que el gobierno ha estado escondiendo cosas, Señor, para no alarmar a la gente, Dios. Y que la gente también, Señor, está siendo bien irresponsable, Padre. Te pedimos que sea usted, Padre, en medio de todo esto, Dios. Porque si la gente sigue así, Señor, probablemente hay un desastre peor, Señor, de lo que ha estado pasando, Dios. Y te pedimos que sea usted. Sabemos que usted tiene el control de todas las cosas, que nada escapa de su perfecta voluntad. Que usted es soberano, Dios, y solo usted sabe por qué ha permitido estas cosas, Señor. Pero ten misericordia, Padre, que la gente pueda tomar conciencia, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que tu iglesia haga lo que tiene que hacer, que es predicar tu evangelio, Padre, para que mucha gente pueda salvarse, Dios, por tu evangelio, por tu palabra, Dios. Porque lastimosamente mucha gente va a morir, Señor, por todos estos desastres que están pasando, Dios. Señor, pero que se haga tu perfecta voluntad, porque solo usted sabe, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tus caminos son más que nuestro camino y tus pensamientos más que nuestro pensamiento, Señor. Y solo usted sabe por qué permite las cosas, Dios, porque usted es un Dios soberano, un Dios justo, un Dios bueno, Padre, a pesar de todo lo que estamos pasando, Dios. Usted sigue siendo bueno, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra, oh Dios Altísimo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Amén, hermano. Vamos también entrando en la lectura bíblica de Amos 9, 11 al 12. Esta lectura le toca al hermano Jairo Lowe. No sé, el hermano parece que no se ha conectado. Jairo Lowe.
para ver si el hermano César nos ayuda con la lectura. Sí, voy, hermano. Me dijo que es Amós, capítulo 9, ¿verdad? Amós. Ajá. Amós, capítulo 9. Estoy buscándolo, aquí lo encontré. Sí. Amós, capítulo 9. Bueno, son 15 versículos, hermanos. 11 al 12. 11 y 12. Perdón, ok. Dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar, amén, entrando en la parte importante del servicio, que es la palabra de Dios. Amén. Hermano, y prestemos oído a lo que el Señor. A ayudar cada día a fortalecer nuestra fe y a soportar cada cosa que estemos pasando pasando en nuestra vida cotidiana. Así que vamos a estar, amén, orando por la palabra, por la santa palabra de Dios que va a ser expuesta, amén, en esta mañana. Que sea el Señor abriendo nuestro entendimiento, amén, para que podamos entenderla, comprenderla, ponerla por obra y practicarla. Vamos a estar orando, amén, por la santa palabra de Dios. Oh Padre amado Dios, te damos gracias, Señor. Nuevamente, Dios, venimos delante de ti, Padre, presentándote, Señor, tu santa palabra, Dios. Esa palabra que es viva, Señor. Esa palabra, Dios, que, Padre, te ha enviado para transformar nuestra vida, nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Dios, que sea usted hablando a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Señor, te presentamos al expositor, Señor, que usted ha de usar para exponer tu palabra en esta mañana, Dios. Que sea usted guiando el Espíritu Santo de Dios, para que Él trace bien tu palabra, Padre Celestial. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, Dios, para que podamos entender, comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Señor, bendice tu palabra en esta mañana, Padre. Que tu palabra haga el efecto por la cual usted la ha enviado en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y lo dejo con el hermano César. El título del mensaje es la interpretación de las Escrituras. Amén. Gloria sea al Señor en esta mañana, mis estimados hermanos. Antes de empezar,
yo quisiera, bueno, que estemos orando, pues tengamos una actitud de oración, porque he podido notar como que la señal se está cayendo en algunos sitios. Entonces no vaya a ser que se malogre parte de nuestra presentación de culto al Señor, motivado pues por esto de la debilidad de la señal, o la fluctuación de la señal, o de la electricidad. Yo estoy imaginando que puede ser también que los hermanos de Madrid, en este caso, no se hayan conectado por eso mismo. Así que estemos pues en una actitud de oración respecto a esto, pues para que podamos todos juntos poder participar y no desconectarnos de alguna u otra manera. En la mañana de hoy, domingo 8 de noviembre, vamos a estar desarrollando el tema de la interpretación de las Escrituras. Este es un tema para muchos y para nosotros que debe tener una alta importancia, hermano, porque de cómo entendemos lo que la Escritura manifiesta en sus páginas es asimismo como vamos a creer y cómo vamos a actuar. Hermano, yo soy de los que piensa que en el ámbito cristiano, muchos de los errores de comportamiento del pueblo de Dios en general, como grupo, y me refiero a grupos que tienen comportamientos desordenados y demás, se debe precisamente a una interpretación incorrecta de la misma, y que esa forma de interpretar se va transmitiendo de generación a generación y de persona a persona. De igual manera pienso yo, hermanos, que la mala conducta que podemos nosotros tener personalmente obedece también precisamente a una mala interpretación. ¿Y por qué digo con una mala interpretación y no a una desobediencia expresa? Hermano, sencillamente porque la desobediencia es mala interpretación de la Biblia. El resistirse a lo que la Biblia dice que hagamos y que está claramente expresado es querer darle la interpretación que nos convenga, y tristemente que engaña a nuestra conciencia. Entonces, esa es una interpretación falsa, correcta, inadecuada también. Así que debe tener para nosotros una alta importancia, hermano. Nosotros no debemos nunca descuidar este aspecto de nuestra vida cristiana. Nunca debemos descuidarlo. Debe ser algo que debe estar siempre presente y siempre dispuestos a obedecer cada vez que abrimos la Biblia, empezamos a leerla y a estudiarla. Y creo que como iglesia que ya hemos formado, una de nuestras normas es esa: interpretar correctamente la Biblia, hacer lo que la Biblia siempre ha querido decir que se haga, no lo que me conviene o me satisface o me gusta o no me gusta. Bien, como dijimos, hermanos, este es uno de los últimos temas, ya el penúltimo tema de esta doctrina de las Sagradas Escrituras. De hecho, esta doctrina en la Confesión de Westminster tiene 10 puntos o 10 subtemas. Y este penúltimo tema es la interpretación. Y dice este numeral 9 de este primer capítulo, que conlleva y contiene todo lo referente a las Sagradas Escrituras en la Confesión de Fe de Westminster, lo siguiente: la regla infalible de la interpretación de las Escrituras es la Escritura misma. Por lo tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, el cual no es múltiple, sino único, debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. Hermanos, ¿qué nos quiere decir o qué nos dice
este numeral 9 que habla respecto a la interpretación de la escritura. Primero nos dice que la regla que no falla, es ahí la palabra infalible, la regla que no falla de la interpretación de la escritura es la escritura misma. De hecho, hermanos, hay un precepto hermenéutico, y cuando hablamos de hermenéutica hablamos de interpretación. Hay un precepto hermenéutico que dice que la Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia no aclara la Biblia. Hermanos, la Biblia no puede ser un documento, y no lo es de hecho, no es un documento sombrío que cada vez que pasamos las páginas se vuelve más oscuro. No. Si la Biblia llega a tener algo que para nosotros es oscuro, en el resto de sus páginas ella lo aclara. ¿Y qué sucede cuando se persiste en el individuo una no claridad? Bueno, esa no claridad va a depender mucho de la metodología que está usando, de los maestros que está teniendo y de la diligencia que le preste al estudio de la escritura. Entonces tenemos esta regla, hermano. La Biblia, que es un libro claro, nosotros hemos hablado de la claridad de las escrituras, va aclarándose cada vez más a medida que pasamos sus páginas. Entonces, ¿qué conlleva esto de que la Biblia interpreta a la Biblia? Esto conlleva, hermanos, que cuando hay un pasaje que nos rompe la cabeza, que no hay manera de entenderlo, entonces habrá otros pasajes que nos aclaren. Y esto sucede precisamente, hermanos, con pasajes que son únicos y que nos llenan de dudas y que se puede aclarar con otros en la Biblia que hablen de un tema relacionado con el de ese texto. Y voy a poner un ejemplo nada más para mencionarlo. Lo que se habla en la epístola de San Judas respecto a los millares de ángeles que van a venir con el Señor a aplicar justicia a la humanidad. Ese pasaje que va a ser un poco sombrío, se aclara con otros textos de la Biblia que nos van a dar luz respecto a eso. Este pasaje en sí no lo vamos a tratar, solamente le estoy haciendo mención. Es uno que dice que de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este pasaje lo lee cualquiera, no tiene texto paralelo, pero sí se puede aclarar mediante la lectura de otros temas, de otros textos que tengan relación con el juicio del Señor, y la sombra se va desvaneciendo. Hermanos, interpretar las escrituras también va a conllevar que nosotros seamos, como dije anteriormente, un diligente estudiante, investigador de toda la Biblia. Muchos de los errores que se tienen de interpretación bíblica, hermanos, está porque un pasaje como este que acabo de citar, que está en la Epístola Universal de San Judas, la persona lo aísla, lo saca de contexto y hace toda una doctrina. Y ahí es donde vienen las exageraciones, y ahí es donde vienen las posturas radicales, y ahí es donde viene el desvío de muchos grupos referente a temas bíblicos. Antes de empezar el culto manteníamos una conversación, el hermano Abdiel y yo, y posteriormente se unió el hermano David, respecto a las posturas radicales de algunos grupos. Y hermanos, cuando nosotros examinamos, habiendo estudiado la Biblia de manera seria, diligente y honesta, con una metodología adecuada, y también examinando la historia de esos grupos, nos vamos a dar cuenta que el error fue de interpretación.
El error fue de la manera en que se acercó a la Biblia. El error fue de las ideas que él le impuso al texto y que lo vio como una iluminación de lo que significaba. Hermanos, nosotros como grupo reformado que somos, debemos ser los que debemos estar enarbolando, es decir, ondeando la bandera de ser estudiosos y cuidadosos respecto a la Escritura. Precisamente, hermanos, antes de poder ir a los textos bíblicos que hemos estado leyendo de manera devocional en el culto de hoy, quiero compartir con ustedes 11 pasos que, si alguno tiene la velocidad de copiarlo, sería excelente. Mas lo que voy a hacer ahora va a ser mandar un texto con cada uno de esos puntos. Estos son reglas de hermenéutica bíblica o reglas de interpretación bíblica, y quiero compartirla con ustedes, hermanos, para que cada vez que usted vaya a un texto, lo haya leído, releído, haya desarrollado el método inductivo y posteriormente pase de observación a interpretación, entonces aplique pues estas 11 normas que vamos a mencionar. En primer lugar, la primera norma o regla es el sentido literal de la escritura debe gobernar la lectura, a menos que el texto indique lo contrario. Si nosotros estamos leyendo una narración, nosotros tenemos que ver e interpretar todo lo que nos dice esa narración de manera literal. Pero si esa narración que está en la Biblia nos lanza un símil, nos lanza una alegoría, nos lanza una metonimia o una figura literaria simbólica, nosotros tenemos entonces que dejarlo literal y empezar a ver cómo se indica el símbolo, la enseñanza que quiere dar. Pero la primera regla es que el sentido literal de la escritura debe gobernar nuestra lectura y estudio. En segundo lugar, el estudiante de la Biblia debe permitir que la Biblia defina su propio lenguaje, ya sea literal o figurado. Hermano, usted no le debe estar adjudicando esa categoría a los textos que le da la gana. No. La lectura del Apocalipsis es una lectura donde prácticamente va a gobernar el simbolismo, la metonimia, el símil, la parábola, la alegoría. Por lo tanto, nosotros no podemos definirle a esa narración alegórica y simbólica literalidad. Ahí estaremos cometiendo un grave error de interpretación. Y es por eso que mucha gente hoy quiere andar prediciendo eventos basados en un libro inspirado por Dios, pero que es simbólico como el Apocalipsis. Y usted ve, y usted va a ver que va a haber gente poniendo fecha. Es más, ayer me enteré y me ocasionó algo de risa, que decían algunos que ellos habían profetizado el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Norteamérica basado en una lectura de Apocalipsis. Y otros también dijeron lo mismo, que ellos habían pronosticado el triunfo de Joe Biden a través también de una lectura de un libro como Apocalipsis. Los dos están equivocados, los dos son falsos profetas, porque el simbolismo del libro Apocalipsis no habla ni de Biden ni de Trump, ni habla de elecciones. Entonces nosotros debemos tener un cuidado cuando hablamos de eso. En tercer lugar, el estudiante de la Biblia debe entender que el contexto es totalmente importante en definir palabras e interpretar pasajes. El contexto. Uno va a ir entendiendo cosas, versículos, palabras, conceptos, cuando uno lo ve dentro del contexto. Si uno lo saca de su contexto, va a tener un pretexto y usted va a interpretar
cualquier cosa, menos lo que el texto bíblico quiere decir. En cuarto lugar, el estudiante de la Biblia debe entender que pasajes claros interpretan los menos claros, como dijimos en la lectura del numeral 9 de la Confesión de Fe de Westminster. Es pasajes claros interpretan a los más claros. 5. El estudiante de la Biblia debe comparar la escritura con la escritura. Hermanos, mucha gente quiere comparar la Biblia con registros históricos. Uno debe comparar la Biblia con la Biblia misma. Miren, y algo que no me voy a cansar de decirlo, hermano, algo que me está encantando a mí de la confesión de fe, y no estoy alabando la confesión de fe, quiero que sepan, pero algo que me está encantando de la confesión de fe de Westminster es que nos está diciendo cosas de manera anticipada. Cuando estos eruditos de las Islas Británicas se reúnen en Londres, en la abadía de Westminster, plasman en estos numerales cosas que hoy en día nosotros vemos tan necesarias. Y yo me pongo a pensar, yo digo, wow, el Señor en verdad le dio un entendimiento profundo a esta gente. Esta gente sí era sierva de Dios, hija de Dios y maestros y estudiantes eficientes de la Biblia. 6. El estudiante de la Biblia debe entender que las parábolas no definen doctrina, pero sí la ilustran. Hermanos, las parábolas no definen nuestras doctrinas o las doctrinas generales. Las parábolas las ilustran. Y en una parábola usted va a encontrar ilustración para varias doctrinas. El error es de que cada parábola nos dice una doctrina diferente. No, hermano, tengamos cuidado. Y esto es un error que mucha gente comete. 7. El estudiante de la Biblia debe entender que la revelación es progresiva. Hermanos, lo que mencionó Dios en el Génesis se va desarrollando y ampliando, va teniendo un progreso a medida que la Biblia se va desarrollando, a medida que el consejo de Dios se va entregando al ser humano y se va plasmando en las páginas de la Biblia. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, es decir, a la plenitud de la revelación bíblica, nosotros entonces entendemos unas cosas. Hay un libro que no sé por qué se ha dejado de editar, a menos que en Panamá la gente no haya tenido interés en la lectura de él, pero hay un libro que salió hace muchos años atrás que se llamaba El Antiguo Testamento en el Nuevo. Y ese fue un libro fantástico, precisamente un libro de una editorial que se llama Editorial Creación, que es una editorial de corte reformada en España. Y ese libro hablaba de cómo uno va a entender aspectos del Nuevo Testamento cuando ve que en ella están contenidos citas del Antiguo, como en el caso del capítulo 15 de Hechos que vamos a ver ahora. La revelación bíblica es progresiva. 8. El estudiante debe entender el paralelismo del Antiguo Testamento. Es eso, paralelismo, tipos y antitipos. El Antiguo y el Nuevo Testamento son bloques de inspiración bíblica paralelos. Y es por eso que la revelación es progresiva. 9. Si dos o más interpretaciones son apoyadas por el pasaje, cada una puede ser correcta. Y en esto, hermano, yo tengo que abundar un poquito más. Esto es cuando estamos hablando de doctrinas que no son fundamentales. Miren, en la doctrina de la escatología, por ejemplo, lo que más interesa que el cristiano sepa y entienda es que el Señor va a regresar y va a establecer su reino de manera eterna por la eternidad. Que unos encuentren en su interpretación que el Señor va a venir a mitad de la tribulación, o que va a venir antes de la tribulación,
o que va a venir después de la tribulación, o que simplemente no va a venir porque no va a haber tribulación. Eso es un asunto que, si en ese seguir las normas bíblicas, por no ser una doctrina importante, la llegada, entonces esto está apoyando su enseñanza y se puede manejar como parte de la ortodoxia. Y esto es importante que lo hagamos porque doctrinas como la salvación es una doctrina tan vital que uno no debe, por ejemplo, pensar que el texto de la Biblia te va a hablar que en unos textos que la Biblia te va a hablar que la salvación se pierde y que en otros textos te va a hablar que la salvación no se pierde. La salvación es un aspecto medular de la relación o del cumplimiento del plan de Dios en el hombre que no puede tener tantas aristas diferentes de interpretación, tiene que ser una. Y la hermenéutica nos dice eso. 10, lo que la Biblia no dice es tan importante como lo que dice. Y nosotros, bueno, ya hemos hablado de esto, el principio regulador y el principio normativo. Lo importante es que si la Biblia no dice algo, ¿yo por qué tengo que estar pensando en eso que no dice? O sea, es importante que yo no lo sepa. Es importante que la humanidad no considere eso. Por eso Dios lo ha ocultado. No debemos estar especulando en cosas que Dios no ha mostrado. Pero las cosas que dice también son importantes. Ahí sí tengo que poner todas mis neuronas y toda mi alma en atención a esa línea. Y en último lugar, 11, la precaución y el estudio cuidadoso solucionan la mayoría de los aparentes problemas. Esto es una tremenda conclusión que nos dan estas 11 reglas de hermenéutica bíblica. La precaución y el estudio cuidadoso solucionan la mayoría de los aparentes problemas. Hermanos, yo una vez oí un testimonio de una persona que maneja el método inductivo de estudio bíblico que decía que él se mantuvo estudiando el Evangelio según San Mateo por 6 meses. Y que en esos 6 meses recibió la visita de una persona como en 2 ocasiones en su casa, y que la persona le preguntó, oye, ¿por cuál evangelio vas? Y él le dijo, no, todavía en Mateo. Y la persona le dijo, ¿y por qué te demoras tanto? En 6 meses ya yo me hubiese estudiado hasta Efesios. No, hermano, el estudio precavido y cuidadoso de la Biblia nos debe llevar a ser no apresurados, sino saber que en un tiempo prudente Dios va a ir iluminando mi necio corazón y le va a dar dando sentido a mi entendimiento de las cosas de su palabra. La interpretación de las escrituras, hermanos, por lo tanto, no es un asunto de que hoy yo me siento a las 11:05 y luego a las 12 ya yo tengo la interpretación. Hermanos, va a ser un asunto que nos va a costar tiempo, al que nosotros tenemos que dedicarle tiempo y al que tenemos que dedicarle también interés. Ahora bien, hermanos, entrando a los textos de la Biblia que vamos a considerar esta mañana. Para interpretar correctamente la Biblia o de manera sana estas escrituras, debemos observar los siguientes tópicos, que son 2. Número 1. El primer tópico que es importante considerar, hermanos, para interpretar correctamente o de manera sana las escrituras, es que la Biblia no es de interpretación privada o que está basada en la voluntad que usted quiere que se cumpla. La Biblia es de interpretación precisamente de Dios y está basada, forjada y obligada a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, la concordia o armonía de toda la escritura. Nosotros no podemos dejar de ver que la Biblia concuerda
es armónica en todas sus páginas. Bien, en el tópico primero que mencionamos, que las escrituras no son de interpretación privada o de voluntad humana, quiero que me acompañen, hermanos, a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que leo y que dice lo siguiente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía fue traída, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este texto nosotros lo hemos como que machacado bastante en toda esta serie de las Escrituras, porque este texto contiene muchas aristas. Y en el aspecto de la interpretación, es importante que entendamos o que veamos que cuando el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, interpretando primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué dice esto el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, acordémonos que está en los versículos anteriores, desde el 16, diciendo que ninguna de las enseñanzas que ellos han dado a conocer y nada de lo que enseñaron respecto a la venida del Señor fue por fábulas. Y hay que entender que en el mundo antiguo una fábula era un cuento lleno de fantasía. Para los que les gusta las mangas o los animes, ustedes se van a dar cuenta que estos son cómicas de origen japonés, pero que muestran unos seres con unas capacidades casi que de Dios. Entonces, y en las fábulas en la antigüedad eran narraciones donde los árboles, los animales, el viento tenía comportamiento humano. Es de ahí que, por ejemplo, nosotros en español, digamos, cuando alguien nos echa un cuento, nosotros le decimos fabuloso, porque le estamos diciendo, hey hermano, tú agarraste esa bola y la sacaste del estadio. Eso fue un batazo de 4 esquinas. Y es más, no solamente la sacaste del estadio, la mandaste a otro estadio. Te la apañaron el batazo en el center fielder de otro estadio. Fue tan grande lo exagerado de lo que nos contó que nosotros le decimos, eso es fabuloso. Pedro, entonces, ¿qué les dice? A los que le está diciendo esto que empieza a decirse desde el versículo 20, que ellos fueron testigos presenciales de la gloria del Señor. Ellos vieron con sus ojos cómo el Señor, en el momento de la transfiguración, le dijo a Cristo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hubo 2 eventos en el cual Dios dijo eso, en el momento del bautismo y posteriormente en el momento de la transfiguración. Pero creo yo que se refiere al de la transfiguración porque en el que Pedro estuvo presente fue en ese. Él no estuvo posiblemente presente en el momento del bautismo de Jesús. Jesús lo eligió posteriormente a él. Posiblemente pudo ser que oyó escuchar algo de Jesús, pero no era seguidor de Jesús para ese momento. Entonces, dice Pedro que ellos no le han contado o no le han enseñado nada fabuloso, nada que sea mentira o exagerado, sino algo cierto. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron presentes, él principalmente. Y le dice entonces que tienen una palabra profética más segura que el hecho de que él estuviese presente en el momento de la transfiguración de Jesús, que es la santa palabra de Dios. Y él dice que hace muy bien en estar atentos, ¿verdad? Que eso es como una lámpara, como una antorcha
que alumbra en la oscuridad y que se apaga, la palabra de Dios se apaga cuando el Señor venga. Es decir, así como la antorcha y la lámpara se apagan en la mañana porque ya sale la luz del sol, que es mucho más fuerte y brillante que la de la antorcha. Pero Pedro dice, entendiendo esto, que nada de lo que les he contado respecto a la transfiguración del Señor y de que tenemos una palabra profética más segura es de interpretación privada. Es decir, la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos porque es segura, no debe ser tomada a la ligera pensando que lo que yo entiendo de manera particular, eso es lo que es. Y ahí entonces entramos al kit de lo que queremos plantear en este tópico, mis estimados hermanos. Vemos en estos dos versículos cuatro palabras que quisiera en esta mañana ampliar y explicarla de manera correcta para que nosotros sepamos, hermanos, que la interpretación bíblica y más lo que es relacionado a la interpretación personal es algo que no es relajo. En primer lugar tenemos la palabra profecía. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿verdad? Entonces la palabra profecía en el texto griego del Nuevo Testamento es la palabra profeteia. Profeteia. O sea, nuestra palabra en castellano es prácticamente la palabra griega. ¿Y qué significa? Significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. Y viene de dos raíces griegas, pro, que significa delante, y femi, que significa hablar. Cuando en castellano usted escucha palabras como propuesta, proponente, prominente, tiene precisamente esta misma raíz pro, que significa ir por delante o adelante. Como dije, tiene estas dos raíces, pro que significa adelante y femi que significa hablar. Por lo tanto, hermanos, en este versículo 20 y en el contexto general del Nuevo Testamento, se habla ya del don ejercitado y se habla ya de aquello que es profetizado. Todas las cosas que en la Escritura ya han sido predicadas, profetizadas, han sido anunciadas, no deben interpretarse de manera privada, hermano. Las profecías que hay en las Escrituras son mensajes de Dios a los que Dios les dio un sentido con un entendimiento que quiere que se siga teniendo por siempre. También tenemos en este versículo 20 la palabra escritura, ¿verdad? La palabra escritura. La palabra escritura es la palabra grafé, que está relacionada con otra palabra griega que es grafo. Mire, y en castellano nosotros, sin darnos cuenta, hablamos tanto griego que cuando un griego viene a los países hispanohablantes, se admira de ver cómo nosotros hemos conservado su idioma. En castellano nosotros tenemos palabras como grafía, gráfico, y palabras compuestas como telegráfico, mecanográfico, mecanografía, etcétera. ¿Y qué denota esta palabra grafe? Denota primariamente un dibujo o una pintura y secundariamente denota un escrito. Por lo tanto, cuando dice que ninguna profecía de la Escritura, se está hablando, hermanos, de algo que ya fue anunciado o profetizado, que fue trazado, que fue expresado en letras o símbolos que contienen una idea. Todo lo que nosotros tenemos escrito, hermanos, todo
lo que tenemos nosotros escrito. En primer lugar, en hebreo, posteriormente en griego, y cuando se tradujo a nuestro idioma en letras del alfabeto latino para el castellano, esas palabras, esos dibujos, esos modelos o diseños contienen el mensaje, el anuncio de Dios. También en este pasaje 20, en este versículo 20, tenemos la palabra interpretación. Y la palabra interpretación es, en este versículo 20, la palabra griega epilusis. Epilusis, que viene de epilúo y que también tiene dos raíces griegas que es importante entender. La palabra epi, que significa arriba, y la palabra luo, que significa soltar. Voy a hacer un comentario. Cuando ustedes vean, por ejemplo, palabra como episcopal. Episcopal, que es el término que usa la Iglesia de Inglaterra para el gobierno eclesiástico de ellos, significa epi, que significa por encima o arriba, y copos, que significa observar. Por lo tanto, el obispo o episcopo es un supervisor, porque está viendo desde arriba. Está viendo desde arriba a los demás, ¿verdad? Cuando usted tiene, voy a buscar otra palabra en castellano, epílogo. Esta palabra nosotros la encontramos en los libros, y el epílogo siempre es una introducción que el libro tiene. Es lo primero, o sea, está por encima, está por delante, por arriba de todo el contenido de ese libro, ¿verdad? Y posteriormente viene lo demás. Pero entonces la palabra epilupsis, que dije que epi significa arriba y luo soltar, viene de liberar, resolver y explicar. Lo que nos quiere decir que el anuncio del mensaje escrito en la Biblia no es de explicación personal. No es de explicación personal. Esto es que los escritores de la escritura no impusieron su propia construcción mental sobre las palabras. No le impusieron, simplemente permitieron, escribiendo, que la construcción del entendimiento fuese la de Dios. Y en el versículo 21, porque en el versículo 21 leemos porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces tenemos la palabra voluntad. La palabra voluntad es la palabra griega telema, y que significa, hermanos, la voluntad descrita como la emoción de estar deseoso en lugar de la cosa deseada, de la voluntad de Dios, y de la voluntad humana, la voluntad de la carne. Mire, lo que está diciendo esto es que este mensaje de Dios que está escrito en forma de trazos, de letras, de palabras que contienen ideas del mensaje y que no debe explicarse de manera particular, no fue traída por la emoción de querer que diga algo o la emoción de querer decir algo, sino realmente por el deseo de Dios de plasmar su mensaje. Hermanos, cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, tenemos que despojarnos de creer que vamos a recibir una revelación, porque la revelación ya está dada. No debemos imponer nuestro criterio o nuestro pensamiento, y debemos saber que lo que debe prevalecer es la voluntad que Dios, cuando inspiró a los escritores, se plasmó en el entendimiento de lo que la Biblia dice.
Hermano, esto como regla, esto como tópico para correctamente interpretar la Biblia es muy importante. Hacer todo lo contrario a lo que hemos hecho es lo que se denomina eisegesis, es decir, yo le meto a la Biblia la explicación que yo quiero que dé. Cuando con la Biblia, si seguimos la indicación de estos dos versículos, tenemos que hacer exégesis, es decir, dejar que el texto nos diga lo que tiene que decir. Mis estimados hermanos, si en algún momento nosotros hemos hecho eisegesis, bueno, pidámosle perdón a Dios y no lo hagamos más, porque eso lo que lleva es a provocar malas interpretaciones, a perversiones del cristianismo y a mal testimonio. Y el segundo tópico, hermanos, es que para interpretar la Biblia debemos considerar la concordancia o armonía de toda la escritura. Entonces vámonos a Hechos capítulo 15, versículos del 15 al 16. Hechos capítulo 15, versículos del 15 al 16. Yo voy a estar leyendo hasta el 18, hermanos, porque ese fue el texto de Amós que leímos. El texto de Amós que me pidió el hermano Abdiel que leyésemos es precisamente parte de la lectura que vamos a tener ahora en Hechos capítulo 15 del 15 al 18. Inicia así. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Miren, en el capítulo 15 se está dando una situación. ¿Cuál es la situación? En la iglesia en Jerusalén se está convocando a un concilio, una reunión cumbre, en la cual se va a tratar un tema importante. El tema a tratar es que habían algunos gentiles que se estaban convirtiendo al Señor. Se convirtieron algunos con Pedro allá en Cesarea y también con Pablo y Bernabé. Eso fue un desfile de gentiles convirtiéndose porque eso fue parte de la experiencia del ministerio de Pablo y Bernabé. Al oír estas cosas, Pablo y Bernabé son encaminados a Jerusalén para dar un informe de eso. Pero en la locución de Pablo y Bernabé los interrumpen los judaizantes, como siempre, ¿verdad? Y le dicen, pero no, a ellos hay que exigirle que cumplan el rito de Moisés. Y ahí es donde se forma entonces la discusión y se levanta Pedro. Se levanta Pedro y cuenta lo que a él le pasó en Cesarea y demás. Jacobo. No, Pedro. Pero cuenta su experiencia y calla a los judaizantes. Y entonces es cuando Jacobo, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, hijo de María y José, y que se cree que es el segundo, el que nació posteriormente a Jesús, dice que, dice el versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, él reafirma lo que acaba de contar Simón Pedro. Y entonces dice en el versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Jacobo, el medio hermano de Jesús, líder principal de la iglesia de Jerusalén en ese momento, está diciendo que lo que Pedro contó y lo que Pablo y Bernabé están contando, eso concuerda con las palabras de los profetas. ¿Y a cuál profeta se está refiriendo? Se está refiriendo precisamente a Amós, cuando en el capítulo 9
versículos 11 y 12, que voy a leer nuevamente, hermanos. Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12 dice, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Y miren, ahí hace una mención a todas las naciones, entiéndase a los gentiles. Dice Jehová que hace esto. Ese es el mismo texto que Jacobo dice que concuerda con lo que acaban de decir. Y cuando leemos en este versículo, este verbo, concuerdan, esta es una palabra griega, hermanos, que ustedes van a ver y me van a decir, sin yo preguntarle, qué palabra castellana es. La palabra griega es sinfoneo, literalmente sonar juntamente. Les pregunto, ¿qué palabra castellana es sinfoneo? A ver si alguien me la puede decir. Sinfonía. Sinfonía, correctamente, hermano, gracias. Y esta palabra que se traduce como concordar viene de sum, que significa juntamente, y fone, que es donde tenemos también palabras en castellano como audífono, teléfono, megáfono. Fone significa sonido, sonar juntamente, y esto es estar de acuerdo primariamente respecto a los instrumentos musicales. Cuando todos los instrumentos suenan a la par, sin uno ir adelante y otro detrás, eso se llama sinfonía musical. Por eso hay orquestas sinfónicas, ¿verdad? Usted, de raro, a menos que el ejecutor de ese instrumento musical esté borracho, usted va a ver que un instrumento suena dispar al resto de la orquesta. Y cuando pasa eso, el director de orquesta les da esta mirada y si lo pueden matar, lo mata. Ajá. Entonces, estamos viendo que concordar es sinfonía y se compara a la sinfonía de los instrumentos musicales. Nosotros tenemos términos en castellano como sinfónico, sinfonía, etcétera. Y se usa en el Nuevo Testamento y en este pasaje de la concordancia de los redactores de la Escritura. Los que escribieron Amós. El que escribió Amós, que obviamente creo que fue Amós. Bueno, Amós tuvo la revelación del mensaje ese. Pero los que redactaron estaban haciendo anticipadamente una mención de un asunto que se iba a reflejar en el hecho de que los apóstoles estuviesen predicando el evangelio a otras naciones, estuviesen haciendo discípulos de otros seres humanos que no son israelitas, que no son hebreos, que no son judíos. Mis estimados hermanos, si nosotros vamos a hacer una interpretación bíblica, y miren que el texto en su contexto dice que este evento fue profetizado. Eso es lo que quiere decir. Cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia y queremos hacerlo correctamente, busquemos la armonía, pero no la busquemos apresuradamente, hermano. Busquémoslo de manera tranquila, que Dios nos va a dar el entendimiento para lograr ver toda esa conexión, toda esa concordancia que tienen los textos uno con el otro. Por eso nosotros hacemos muchas veces mención de términos como tipología. Adán es un tipo de Cristo, ¿verdad? Entonces hay una concordancia entre Adán y Cristo. Así como el pecado entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, ¿qué fue lo que entró, hermanos? La redención de nuestros pecados. Hay una tipología, hay una concordancia, hay una sinfonía. Mis estimados hermanos, la interpretación de las escrituras no es un asunto
que debamos tomar a la ligera. Es un asunto al cual debemos tener todo el cuidado. Y yo les quiero decir, hermanos, entre nosotros, los miembros de Iglesia Centro Reformado Nacional, podemos llegar a desarrollar un curso de hermenéutica bíblica y de estudio bíblico inductivo para asegurar que nosotros cada vez que estudiemos las escrituras, lo hagamos de acuerdo a las reglas hermenéuticas y lo hagamos siguiendo lo sano que siempre ha sido esta línea teológica que nosotros estamos siguiendo, que es la teología reformada. Por eso es, hermanos, que la teología reformada es una teología sólida, porque precisamente hace un ejercicio de interpretación cuidadoso, no a la ligera. Así que con esto les dejo, mis estimados hermanos. Yo espero que estas sean palabras que no caigan en saco roto, sino que sean puestas inmediatamente en aplicación y en práctica. El Señor me los bendiga a ustedes, mis hermanos. Amén. Vamos. Amén, mis hermanos. El libro se encuentra en el Diario CPT, efectivamente allí también el número 160.
y titula Grande Amor Sublime Eterno. ¿Apagaste? Listo, así que vamos a cantar con gozo y alegría a nuestro Señor y seguimos en esa misma reverencia, hermanos. Dice el himno. Grande amor sublime eterno, más profundo es que la mar y más alto que los cielos, insondables sin par. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, en la cruenta cruz murió mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Gloria a Cristo. Amén. Amén. Vamos también ya despidiendo el culto de hoy domingo. Vamos a estar orando para despedirnos. Amén. Amantísimo Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, por este servicio, por permitirnos, Señor, estar aquí en este culto de adoración a ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que esa palabra que hemos aprendido haga ese efecto por la cual usted ha enviado, Dios, a nuestra vida, Señor. Que podamos interpretar bien tu palabra para no ser engañados, Dios, por falsedades, por mentira, Dios. Te pedimos, Señor, que sea usted guiándonos en todo momento, Dios, a poner tu palabra por obra en nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que aquí ha participado de este culto, Padre. Aún los que no se pudieron conectar, Señor, gracias por ello y que sea usted guardándolo, Dios, librándolo de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te presentamos esta semana, Dios, este inicio de semana, que sea usted guiándonos en todo momento, guardándonos, Padre, que sea una semana, Padre, Señor, le podamos, Señor, ser guiados por ti, Señor, en todo nuestro aspecto, Señor, secular y espiritual, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por cada cántico, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Que este servicio haya sido para glorificarte, para adorarte y alabarte y darte honra y gloria a ti, mi Dios. Recibe toda gloria y toda honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.